Sean todos bienvenidos a este video. Soy Cris Enrique Marín Perdomo, estudiante de la Universidad del Pacífico, cursando el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas, en el curso de Lectura y Composición 2, a cargo del profesor José Fernando García Sarmiento. En este video vamos a hablar sobre la importancia de las tradiciones orales del Pacífico y la preservación de estas. Por ello, contamos con el acompañamiento del señor Jorge Enrique García Rincón, el cual es conocedor de estas tradiciones y nos va a orientar un poco sobre estas. Bueno, mi nombre es Jorge Enrique García Rincón. Soy licenciado en filosofía, estudié especialización en educación y también doctorado en educación. Y bueno, pues estoy trabajando en los temas de educación hace aproximadamente unos 25 años en distintos lugares del país. He recorrido el Pacífico formando los docentes y he trabajado en varias universidades y he publicado algunos libros y artículos en revistas nacionales y revistas internacionales también sobre el tema en educación en contextos culturales afro. Ya. Entonces, pues, siguiendo con la entrevista, señor Jorge, entonces aquí vendría la primera pregunta. ¿Considera usted que las tradiciones orales del Pacífico son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes de la región? ¿Por qué? Totalmente, sí, totalmente, porque digamos que esas tradiciones orales en la región son, digamos, como el proceso de fortalecimiento de las epistemologías de la región, de la forma de pensar, de la forma de concebir el conocimiento, la naturaleza del conocimiento. Muchas de estas historias del Pacífico, llámense leyendas, cuentos, poesía, son realmente, digamos, instrumentos para el conocimiento de la historia, de la realidad, de la naturaleza, y dejan, digamos, muchísimas enseñanzas. Son consideradas, digamos, como piezas de conocimiento, ¿no? Un cuento tiene muchísimos elementos que pueden ser tratados pedagógicamente y también como contenido académico, escolar, en donde pueden estar elementos de ciencias, elementos de la parte social, elementos de las matemáticas. Los grandes relatos del Pacífico contienen todas estas cosas. Entonces son fundamentales en el crecimiento cognitivo de los niños y las niñas del Pacífico. Totalmente de acuerdo. Sí. Aquí vendría la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las tradiciones orales que considera que no deben faltar y no se deben olvidar? Entre ellas, pues, los mitos, las leyendas, adivinanzas, décimas, arrullos, etcétera. Sí, no, todas esas cosas son vitales, todas, en absoluto, todas son vitales para configurar la sociedad del Pacífico, para configurar su historia digamos, una manera distinta de estar en el mundo, ¿no? Es decir, esa narrativa es una forma propia de vivir y de estar en el mundo. Ahora bien, pero hay tradiciones que están ligadas a la parte espiritual, que son fundamentales. Hay elementos que definitivamente no pueden faltar a la hora de considerar la especificidad, la particularidad de una población étnica, y eso, en mi manera de ver, tiene que ver con la espiritualidad, con los rituales de iniciación, con los rituales religiosos y espirituales de las comunidades que también pueden ser rituales de sanación en todo sentido.
Y por supuesto también hay un relato histórico político de las comunidades, la historia del trasplante de África hacia América, y cómo los descendientes de africanos en América recrearon esa historia, esa epopeya, ese trasplante hacia América, y lo recrearon a partir de sus memorias ancestrales, de su memoria colectiva. Entonces, para nosotros el tema de la memoria, los que hacemos en educación, para nosotros el tema de la memoria es muy importante, es fundamental, diría yo, porque mientras se mantenga la memoria colectiva, hay posibilidades de concebirse como comunidad, ¿no? Y que integralmente. Cuando se pierde la memoria colectiva, pues ese es un pueblo que está vulnerable y en riesgo de desaparecer culturalmente, porque se le imponen muchos relatos externos y se pierde la esencia Identidad. de su identidad, de su cultura. Entonces, por supuesto, para nosotros eso también sería uno de los relatos que no deben faltar, el relato de la memoria histórica, además de la parte espiritual. Y yo creo que ahí hay muchas otras cosas que la gente a veces la folcloriza, que el tema de la culinaria, que el tema del baile, que el tema, esas cosas, digamos, aparecen en la tradición que son muy importantes, pero la gente es un valor, un valor inferior cuando son cosas que están dentro de la esencia y de la identidad de estos pueblos. Ya. Uf. La tercera pregunta, Jorge, de verdad, muchas gracias. Sí, sí. ¿Piensa usted que los docentes están haciendo un trabajo no educativo de una manera seria y persistente que permita recordar y no olvidar las tradiciones orales del Pacífico? Bueno, los docentes tienen un problema serio, es como una doble sensación. Son maestros del Estado, trabajan para el Estado o trabajan para sus comunidades. Ese es un dilema muy fuerte. La gran mayoría de los maestros del Pacífico trabajan para el Estado, ¿no? Están preparados mentalmente para hacer lo que el Estado quiere que hagan en la educación. Algunos maestros del Pacífico han tomado la decisión valiente de recuperar sus tradiciones culturales y ponerlas como contenidos académicos. Y eso, digamos, es una hazaña personal porque la institucionalidad no, casi que no lo permite. La institución educativa en cualquier lugar del Pacífico está plegada a las directrices del ministerio, a los estándares del ministerio. Y cuando hay maestros que se salen de esas reglas y quieren recuperar la tradición afro para volverla contenido académico, entonces hay, digamos, dificultades institucionales y hay problemas. Pero a pesar de tantas capacitaciones que se han hecho, a los maestros les falta todavía mucho por avanzar, muchísimo por transformar, por, digamos, romper esos esquemas tan cerrados que tiene la educación oficial y darle paso a su cultura, a su memoria ancestral y a sus tradiciones como un elemento que va a transformar, digamos, no solamente la propuesta educativa curricular, sino también la propia mentalidad de la gente del territorio. Entonces, En pocas palabras, ese trabajo requiere demasiada seriedad y compromiso por parte de los total, docentes. sí, se requiere un compromiso político total, un compromiso con su territorio y digamos que también cierta desobediencia a las reglas oficiales. Yo creo que ahí está la valentía, el problema. Continuando, es importante que los jóvenes tengan relación con la flora, fauna y las tradiciones orales para fomentar su identidad y generar pensamiento constante de mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo. Una de las cosas importantes que hay es digamos, la recuperación del pensamiento colectivo, ¿no?
La gran mayoría de las narraciones que hay en el Pacífico, de los mayores, de los ancestros, lo que indican es que hay que actuar, hay que pensar, hay que vivir colectivamente, no individualmente como nos los propone el capitalismo, sino colectivamente, porque si de otra manera es imposible vivir en las condiciones en que estamos, digamos, en las situaciones de marginalidad del Pacífico, lo único que salva a la región es la solidaridad, la hermandad, y eso es la vida colectiva. Y entonces eso no solamente tiene que ver con los seres humanos, sino también con los demás seres vivos. Tiene que ver con los animales que hay en la región, con los árboles, con el agua, con el aire, con todo lo que hay en la atmósfera, porque las culturas de origen africano y las que son originarias de América, los pueblos indígenas, que están en el Pacífico, son culturas relacionales, es decir, que no se relacionan solamente con los otros seres humanos, sino con todos los seres vivos que existen en la naturaleza, y esa cosmovisión, tanto afro como indígena, nos enseña que los seres humanos son parte del ecosistema. No hay que ver el ecosistema como una cosa secundaria o aislada de la relación humana, sino todo lo contrario. El hombre, el ser humano, es parte de ese ecosistema, incluso pues de esa cosmovisión como tal, ¿no? Yo creo que ese es un pensamiento muy potente a la hora de estudiar el territorio. Nosotros somos parte del territorio y no nos distinguimos tanto pues de los otros seres vivos que están en el mismo territorio. Y esa es una sabiduría ancestral, ¿no? Cuando uno toca un elemento de la naturaleza, mata a un animal o destruye un bosque, nos estamos destruyendo nosotros mismos, porque somos parte de esa misma esencia. Entonces, ahí es donde está, digamos, la clave fundamental de poder vivenciar la naturaleza, de interactuar con los demás seres vivos de la naturaleza que nos rodea y no verlos en láminas, en las cartillas o pegados en las paredes de los salones de clase y mirar que algunos maestros usan láminas para enseñar qué son la raíz, el tallo, las hojas, cuando tienen todo al frente en la vida natural, tienen todo y lo que hacen es trasladarlo a láminas, a imágenes y se pierde la relación y la vivencia, más que todo la vivencia con la naturaleza. Entonces, la educación, uno de los elementos fundamentales es recuperar esa relación entre los seres humanos y la naturaleza como parte de la misma, como el mismo ecosistema, como la misma, dentro del mismo escenario y no por separado. Eso es muy importante filosóficamente y políticamente en la región. Entonces, en conclusión, se puede reafirmar que las tradiciones orales del Pacífico son realmente importantes y fundamentales en el desarrollo de la identidad de los jóvenes que van pues creciendo en la sociedad de nosotros, buscando mejores condiciones de vida y fortaleciendo pues su proceso etnoeducativo para no olvidar sus raíces y seguir adelante.